El dinero que creías imposible empieza a buscarte con una fuerza que asusta. Y no hablo de fantasías, hablo de un giro real que cambia tu tranquilidad al abrir una carta, revisar una cuenta o escuchar una propuesta inesperada. Piscis, llevo un rato observando las cartas, y la vida te está preparando una recompensa tan grande, que hasta tus propias dudas se quedan pequeñas, porque lo que se activa ahora no es suerte pasajera, es compensación por años de resistencia silenciosa. Has pasado etapas donde apretabas los labios para no preocupar a nadie, donde hacías números mentales antes de dormir y recordabas decisiones que parecían no dar fruto, y sin embargo seguiste adelante con dignidad, aunque nadie aplaudiera. Esa constancia que parecía invisible empieza a tener un eco poderoso, y aunque aún no ves la cifra concreta ni el momento exacto, la sensación de que algo grande se acerca, ya te roza por dentro con una mezcla de incredulidad y esperanza. Si quieres que el dinero te sorprenda antes de lo que imaginas, escribe en comentarios: fortuna brutal ahora, deja tu like y sigue conmigo, porque lo que está a punto de pasar cambia tu forma de mirar tus ingresos. Se me eriza la piel al percibir la carta del sol dorado, porque cuando esta carta se manifiesta habla de prosperidad merecida, de estabilidad que llega tras pruebas largas, y de reconocimiento económico que no depende de favores, sino de méritos acumulados. Esta carta no aparece para prometer humo, aparece cuando la rueda empieza a girar hacia quien sostuvo responsabilidades familiares, pagó deudas sin dramatizar, y cargó con más peso del que contaba a los demás en sobremesas discretas. Piensa en esas veces que preferías callar tus preocupaciones económicas, para no inquietar a alguien cercano, en esos pequeños sacrificios que nadie vio. Todo eso está siendo tomado en cuenta de una manera que sorprende. Y lo más impactante es que esta prosperidad no entra sola, viene acompañada de una sensación de dignidad recuperada, como cuando por fin respiras tranquilo después de años de apretar los dientes. Sé que en los últimos tiempos has sentido una mezcla rara entre resignación y esperanza, como si algo dentro de ti supiera que no todo estaba perdido, aunque el entorno no diera señales claras, y esa intuición no era imaginación. Has notado comentarios sueltos, propuestas que parecían pequeñas, personas que reaparecen preguntando por tus habilidades o tu experiencia, detalles que parecían casuales, pero que ahora encajan con una lógica mayor. No es extraño que a veces hayas pensado que ya era tarde, para ciertos sueños materiales, que la edad o las circunstancias cerraban puertas, porque esa idea se instala cuando los resultados tardan en llegar. Sin embargo, las cartas muestran que el tiempo no te ha quitado oportunidades, al contrario, ha afinado tu criterio, y ha hecho que ahora sepas distinguir lo que realmente vale la pena aceptar. Si quieres asegurar tu ventaja cuando la oportunidad golpea fuerte, comenta: victoria económica total, suscríbete y sigue dentro conmigo, porque lo que está ocurriendo ahora mismo eleva todo a otro nivel. Hay un secreto latiendo detrás de todo esto, y no se trata solo de dinero que entra, sino de cómo entra, y de quien se ve obligado a reconocer tu valor cuando menos lo espera. Percibo movimientos discretos a tu alrededor, conversaciones donde se menciona tu nombre con respeto, decisiones que se están tomando en espacios donde antes no tenías voz directa, pero ahora sí tienes influencia. Puede tratarse de un proyecto que parecía estancado, de un pago que se retrasa pero finalmente se libera con mejoras, o incluso de una ayuda que llega, de alguien que siempre observó en silencio tu esfuerzo. Lo importante es que la recompensa no cae por azar, se activa porque algo se desbloquea a nivel práctico y tangible, y eso cambia el rumbo de tus próximos meses, de forma más contundente de lo que imaginas. Si sientes que esta energía de éxito debe llegar también a alguien cercano, comenta: recompensa gigante ya, comparte el vídeo y continúa escuchando conmigo, porque lo siguiente cambia completamente las reglas del juego. No puedo ignorar la fuerza que trae la carta de la balanza antigua, porque esta carta habla de justicia tardía, de equilibrio que se restablece cuando parecía que todo quedaba en el aire sin respuesta. Cuando la contemplo siento una mezcla de alivio y firmeza, como si por fin se cerrara una etapa donde dabas más de lo que recibías, especialmente en asuntos económicos o laborales que te dejaron con sabor a injusticia. Recuerda esas veces que pensaste que otros avanzaban más rápido sin haber trabajado tanto, o que tus méritos quedaban en segundo plano. Esa sensación no fue paranoia, fue una experiencia real que dejó huella. Ahora esa balanza empieza a inclinarse hacia tu lado, no para humillar a nadie, sino para devolverte una estabilidad que te corresponde por derecho propio y que mereces plenamente. Al mismo tiempo,
Percibo que no todos a tu alrededor entienden el alcance de lo que está por ocurrir, porque hay personas que te siguen viendo con la imagen del pasado, sin darse cuenta de que has cambiado internamente. Puede ser alguien cercano, que todavía te habla como si siguieras en una etapa de limitación, o alguien que no imaginaba que fueras capaz de dar un salto económico significativo. Esa subestimación, que a veces dolía en silencio, se convierte ahora en un contraste poderoso cuando la realidad empiece a mostrar resultados concretos, y aunque no necesitas demostrar nada, hay algo profundamente satisfactorio en ver cómo el reconocimiento llega, sin que tengas que levantar la voz. Siento también que parte de esta recompensa tiene que ver con una decisión que tomaste hace tiempo, quizá renunciar a algo que parecía seguro pero te limitaba, o apostar por un camino más incierto que te daba más sentido. Esa elección pudo generarte noches de duda, momentos de tensión en casa, conversaciones donde defendías tu postura con calma aunque por dentro temblaras, y sin embargo mantuviste el rumbo. Ahora las cartas muestran que aquella decisión fue el punto de inflexión, que abre esta etapa de abundancia, aunque en su momento pareciera un riesgo innecesario y lleno de incertidumbre. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más intensa, porque la recompensa no solo compensa lo pasado, también redefine cómo te perciben a partir de ahora. Estoy notando que cuando el dinero empieza a moverse, también cambian las miradas alrededor, y me intriga saber si ya percibes ese pequeño giro en conversaciones recientes. ¿Alguien empieza a tratarte distinto? La carta del puente de plata aparece con una claridad que no deja indiferente, y esta carta habla de conexiones clave, de alguien que actúa como enlace entre tu esfuerzo y una oportunidad económica concreta. No es un salvador mágico, es más bien una persona práctica que reconoce tu experiencia, que valora tu trayectoria, y que ve en ti algo que otros no supieron apreciar en su momento. Puede ser un antiguo contacto laboral, un familiar que abre una puerta inesperada, o incluso alguien más joven que busca tu consejo, y termina proponiendo algo que cambia el panorama financiero. Lo fascinante es que esta conexión no surge de la nada, viene gestándose en silencio, mientras seguías haciendo lo correcto sin esperar aplausos ni reconocimiento inmediato alguno. Hay un detalle que aún no encaja del todo, y es la magnitud real de la cifra o del beneficio que se aproxima, porque las cartas muestran grandeza pero también sorpresa, como si ni siquiera tú estuvieras calculando bien el alcance de lo que viene. Piensa en la última vez que imaginaste una mejora económica y la redujiste por prudencia, por miedo a ilusionarte demasiado. Esa tendencia a bajar expectativas para no sufrir decepciones está a punto de quedarse corta. La recompensa que se perfila supera el escenario más optimista que te permitiste contemplar en privado, incluso en esos momentos de silencio donde soñabas sin contarlo a nadie. Y todavía hay un matiz crucial que cambia la forma en que entenderás todo esto, algo relacionado con el momento exacto en que la oportunidad se hace visible, y con la reacción que provocará en quienes dudaron de ti. Piscis. Estás en un punto donde por fuera todo parece más o menos igual, pero por dentro notas un movimiento sutil que te inquieta, y te ilusiona al mismo tiempo, como cuando sabes que algo va a cambiar aunque nadie más lo perciba todavía. Sigues cumpliendo con tus rutinas, pagas lo que toca, respondes mensajes, mantienes conversaciones normales, pero hay una sensación nueva que aparece en momentos tranquilos, especialmente cuando te quedas a solas pensando en el futuro. Has aprendido a no hacer demasiado ruido con tus expectativas, a proteger tus planes hasta que sean sólidos, porque ya viviste decepciones que te enseñaron a ser prudente con lo que compartes. Sin embargo, esa prudencia no apaga la certeza interior de que el terreno se está moviendo bajo tus pies, y que lo que parecía estancado empieza a coger una velocidad que aún no se ve desde fuera. Hay momentos en los que uno presiente que algo grande está por llegar, incluso antes de ver resultados concretos, y quiero saber si a ti también te ocurre esa mezcla de calma y expectación. ¿Le estás sintiendo ahora mismo? En medio de esta calma aparente percibo la carta del trono esmeralda, y cuando esta carta se muestra habla de poder recuperado, de autoridad económica que no depende de títulos, sino de experiencia acumulada durante años de constancia silenciosa. Esta carta me transmite la imagen de alguien que ya no necesita demostrar nada, porque su valor está más que probado, aunque durante un tiempo otros no supieran verlo o prefirieran ignorarlo. Puede que hayas sentido que tus conocimientos eran desaprovechados, que dabas consejos que luego otros aplicaban sin reconocer tu aportación, y eso dejó un pequeño sabor amargo que nunca expresaste del todo. Ahora esa experiencia se convierte en tu mayor activo,
y lo que antes parecía simple obligación, se transforma en ventaja estratégica que empieza a generar beneficios concretos y duraderos. Hay también una persona en tu entorno que cambia su actitud, alguien que antes parecía distante o poco implicado en tus asuntos económicos, y que de pronto muestra interés genuino por tus proyectos o decisiones. No se trata de alguien que llegue a salvarte, sino de alguien que empieza a verte con otros ojos, quizá porque nota que tu seguridad ya no es la misma que hace un tiempo. Puede ser un familiar que siempre opinaba con escepticismo, o alguien cercano que dudaba de tus capacidades, y ahora observa que algo diferente se está gestando en tu vida. Ese cambio de mirada no es casual, responde a movimientos reales que se están dando, aunque aún no se hayan formalizado por completo ni se hayan hecho evidentes del todo. Cuando imaginas una mejora económica importante, seguro que hay un primer deseo que te viene a la cabeza. Puede ser un viaje, una deuda saldada o un capricho pendiente. ¿Qué harías primero con ese dinero? Me impresiona cómo aparece la carta de la llave carmesí, porque esta carta habla de acceso, de puertas que estaban cerradas, no por falta de mérito sino por falta de momento adecuado, y ahora el momento empieza a alinearse con tu preparación. Cuando esta carta se hace visible siento una energía muy práctica, como si alguien estuviera revisando documentos, contratos o propuestas que te involucran directamente y que pueden traducirse en ingresos mayores. Es posible que hayas iniciado gestiones sin demasiada esperanza, simplemente por responsabilidad, y ahora esas gestiones adquieren un peso que no esperabas, porque esta llave no abre una fantasía, abre una oportunidad concreta que exige decisión y confianza en tu propio criterio. Has tenido intuiciones recientes que no te has atrevido a compartir, pensamientos que llegan de repente mientras caminas, conduces o preparas algo en casa, y que te dicen que no todo está dicho en tu historia económica. Quizá recuerdas una conversación pasada que en su momento no parecía relevante, pero que ahora cobra sentido, porque conecta con una posibilidad real de mejora y crecimiento personal. No estás imaginando señales donde no las hay, estás captando cambios que todavía no son visibles para todos, pero que ya tienen estructura en el plano práctico, y esa percepción fina que siempre tuviste, incluso cuando otros la llamaban exageración, ahora se convierte en una brújula fiable. Hay un detalle importante que no quiero que pases por alto, y es que esta recompensa no llega solo por necesidad, llega porque has sostenido una ética personal que otros no pudieron mantener en situaciones similares. Recuerda esas ocasiones donde podrías haber tomado atajos poco claros para ganar dinero más rápido, pero elegiste el camino recto aunque fuera más lento. Esa decisión pesa ahora a tu favor. La carta del río de oro se manifiesta con una fuerza serena, y habla de flujo continuo más que de golpe puntual, de ingresos que se estabilizan y crecen con coherencia. Este río no arrasa ni desordena, avanza firme y constante, y te permite planificar sin esa angustia que antes aparecía, cuando pensabas en gastos futuros o imprevistos. Al mismo tiempo, percibo cierta inquietud en alguien cercano que empieza a notar tu cambio interno, como si presintiera que estás a punto de moverte hacia un nivel diferente, y eso altera dinámicas establecidas. No necesariamente hay mala intención, pero sí una mezcla de sorpresa y descoloque, porque cuando una persona mejora su situación económica también cambia su posición en el grupo. Puede que escuches comentarios sutiles, bromas disfrazadas o preguntas insistentes sobre tus planes, y eso te hará darte cuenta de que tu crecimiento no pasa desapercibido, ya que esa reacción externa confirma que el movimiento es real, aunque todavía no haya cifras oficiales sobre la mesa. Siento que estás recordando ahora mismo una etapa difícil, quizá una crisis económica pasada, un despido inesperado o un proyecto que no dio resultado, y que te obligó a reinventarte cuando menos fuerzas tenías. Aquella experiencia te marcó profundamente, te hizo más fuerte aunque en su momento te sintieras vulnerable, y te enseñó a administrar no solo dinero sino también emociones complejas. Ahora esa misma experiencia se convierte en la base de tu nueva estabilidad, porque sabes cómo actuar cuando otros se bloquean o dudan ante situaciones difíciles. Y en este punto comienza a encajar algo que llevabas tiempo intuyendo, una especie de reconocimiento silencioso que aún no se ha expresado del todo, pero que ya empieza a tomar forma en tu realidad. Piscis, voy a decirlo claro porque ya no hay espacio para medias tintas. La recompensa económica que se acerca no nace de un golpe de suerte aislado, nace de una maniobra silenciosa, que se ha estado gestando mientras pensabas que todo seguía igual. Durante mucho tiempo creíste que ciertas puertas estaban definitivamente cerradas,
que algunas personas habían tomado decisiones que te dejaban fuera del juego, y asumiste esa realidad con una dignidad que pocos habrían tenido. Sin embargo, lo que no sabías es que alguien ha estado revisando el pasado, evaluando errores, reconociendo méritos que antes no quiso ver, y ahora necesita corregir una omisión que te afectó directamente. Aquí es donde la historia da un giro que cambia por completo, el significado de tus años de espera y esfuerzo, dedicados a alcanzar tus metas soñadas. A veces la vida tarda en compensar el esfuerzo, pero cuando lo hace cambia todo el ambiente en casa, y me da curiosidad saber cómo reaccionaría tu entorno ante un salto económico fuerte. ¿Te apoyarían sin reservas? Siento una intensidad tremenda cuando percibo la carta del contrato celeste, porque esta carta habla de acuerdos que se reescriben, de documentos o pactos que vuelven a la mesa para ser modificados a tu favor, aunque nadie lo anunciara abiertamente. No tiene que ser un contrato literal firmado con tinta. Puede tratarse de un reparto pendiente, una herencia emocional o material mal distribuida, o una decisión empresarial que necesita rectificación. Esta carta vibra con la energía de quien finalmente admite que se equivocó contigo, aunque no lo exprese con palabras directas, y actúa para compensar el desequilibrio causado. Lo sorprendente es que esa corrección no se hace por lástima, se hace porque tu posición ahora es más fuerte de lo que era antes, y eso se nota claramente. Hay alguien concreto que juega un papel clave en este cambio, una persona que en su momento pudo beneficiarse de tu silencio o de tu paciencia, y que ahora se encuentra en una situación donde necesita tu colaboración o tu aprobación. Esa persona quizá no esperaba volver a depender de tu criterio, pero la vida tiene una forma muy precisa de recolocar a cada cual en su sitio, cuando las decisiones anteriores no fueron del todo justas. Puede que notes un acercamiento distinto, un tono más respetuoso en conversaciones recientes, o incluso una propuesta que parecía impensable hace un tiempo, porque esa modificación en la dinámica no es casual, responde a una necesidad real que te devuelve poder de negociación. Mientras hablo, la carta del espejo de ámbar se deja sentir con una claridad casi incómoda, porque esta carta revela motivaciones ocultas, y muestra que algunos movimientos recientes no eran tan inocentes como parecían. Tal vez recuerdes un consejo insistente que te dieron, una sugerencia para que abandonaras una idea o cedieras en una decisión económica, y ahora entiendes que detrás había intereses propios. No se trata de generar rencor, sino de comprender que tu intuición tenía razón cuando algo no terminaba de cuadrar en ciertas conversaciones, y este espejo no busca enfrentamientos, busca que veas la verdad completa, para que tomes decisiones con los ojos bien abiertos y sin ingenuidad. El giro inesperado aparece cuando comprendo que no solo te van a ofrecer algo, sino que esa oferta llega porque tu ausencia o tu distancia ha generado un vacío que otros no supieron llenar. Puede tratarse de un puesto que vuelve a quedar disponible, de una responsabilidad que nadie asumió con la misma solvencia que tú, o de un proyecto que fracasó sin tu participación. Durante un tiempo pensaste que ser desplazado era una derrota, pero en realidad fue la prueba que permitió demostrar tu valor por contraste, y ahora la misma estructura que te dejó fuera reconoce que tu experiencia era más necesaria de lo que imaginaban, y necesita restituir ese lugar. Hay personas que dudaron de ti en el pasado, y ahora podrían sorprenderse si tus ingresos despegan de verdad, y quiero saber si en tu historia hay alguien que no esperaba tu avance. ¿Tienes a esa persona en mente? La carta del fuego sereno aparece en medio de esta revelación, y lo hace con una fuerza contenida que me habla de control emocional, de capacidad para responder con firmeza sin caer en impulsos que podrían sabotear tu avance. Esta carta no te pide que arrases con todo, te pide que negocies desde la calma, que recuerdes cuánto vales, y que no aceptes menos de lo que ahora sabes que mereces. Hay una oportunidad económica concreta que se perfila, pero exige que pongas límites claros, que no vuelvas a colocarte en una posición de sacrificio excesivo por agradar a otros, ya que ese equilibrio entre firmeza y serenidad será la clave, para que la recompensa no sea temporal sino duradera. Entiendo también que parte de esta abundancia viene acompañada de una sorpresa familiar, algo relacionado con bienes, propiedades o recursos compartidos que durante años estuvieron en un terreno ambiguo. Puede que haya documentos que se revisan, decisiones que se renegocian o incluso apoyos económicos que antes parecían imposibles, y ahora se activan por necesidad o por justicia. Recuerda conversaciones antiguas donde sentías que no se te escuchaba del todo, donde tu opinión quedaba relegada a un segundo plano, y observa cómo ahora esa misma opinión adquiere peso determinante,
porque lo que antes era una voz secundaria, se convierte en criterio principal cuando la situación exige experiencia y coherencia. Todo esto conecta con tu historia de manera contundente, porque la recompensa que se materializa no es solo dinero, es una rectificación del relato que te contabas sobre tu propio valor. Durante años tal vez pensaste que tu papel era sostener desde la sombra, ayudar sin esperar reconocimiento, y asumir que otros ocuparan espacios más visibles o rentables para ellos. Ahora la realidad te muestra que esa etapa fue preparación, no destino definitivo, y que el escenario cambia cuando menos lo esperas, abriendo nuevas puertas y posibilidades. Y aquí aparece la consecuencia que empieza a tomar forma en tu vida diaria, una modificación práctica en tus ingresos que alterará decisiones inmediatas, como inversiones, viajes postergados o ayudas que por fin puedes ofrecer sin miedo a quedarte corto. Piscis, ahora todo empieza a ordenarse con una claridad que al principio puede incluso marear, porque cuando la estabilidad económica llega después de tanta espera, el cuerpo tarda un poco en creerse que ya no está en modo supervivencia constante. Empiezas a notar que haces planes sin esa voz interna, que recortas sueños por prudencia excesiva, y eso cambia tu manera de caminar, de hablar, incluso de mirar el calendario. La recompensa no solo entra en forma de dinero, entra como una sensación de dignidad restaurada, como cuando por fin puedes elegir, sin estar condicionado por el miedo a no llegar a fin de mes. Y lo más hermoso es que este cambio no te vuelve arrogante, te vuelve consciente de todo lo que superaste, para llegar hasta aquí con fuerza y determinación. Hay días en los que una simple llamada cambia por completo tu estado de ánimo, y me encantaría saber si recuerdas la última vez que una conversación inesperada te alegró la jornada. ¿Qué te dijeron exactamente? Percibo una vibración muy especial cuando contemplo la carta del jardín de cuarzo, porque esta carta habla de crecimiento sostenido, de proyectos que florecen sin prisas, pero con raíces profundas que garantizan continuidad. No se trata de un ingreso aislado que aparece y desaparece, se trata de una etapa donde aprendes a multiplicar lo que recibes, a organizar mejor tus recursos y a invertir con criterio. Esta carta me muestra conversaciones donde decides con seguridad, donde ya no aceptas condiciones desfavorables por temor a perder una oportunidad, porque el jardín no florece por casualidad, florece porque alguien lo cuidó incluso cuando no veía resultados inmediatos, y esa persona ha sido tú. Hay oportunidades futuras que se dibujan con una naturalidad sorprendente, como si siempre hubieran estado ahí, pero no hubieras tenido la tranquilidad suficiente para percibirlas con claridad absoluta. Puede tratarse de una colaboración que amplía tus ingresos, de una actividad complementaria que te permite generar dinero desde tu experiencia, o de una inversión pequeña que crece con el tiempo. Lo importante es que ahora eliges desde la calma y no desde la urgencia, y eso cambia completamente la calidad de los resultados, porque recuerda que cuando el miedo se reduce, la mente se expande, y esa expansión atrae decisiones más inteligentes y beneficiosas. Siento también que esta mejora económica tiene un impacto directo en tu entorno más cercano, porque cuando te estabilizas, quienes te rodean también respiran diferente y la tensión acumulada se disuelve poco a poco. Quizá alguien en casa deja de preocuparse en silencio, quizá una conversación pendiente sobre gastos se vuelve más ligera, o incluso puedes ofrecer ayuda donde antes solo podías escuchar. Esa sensación de poder sostener sin agotarte es profundamente sanadora, y cambia la dinámica de relaciones que durante años estuvieron marcadas por la prudencia constante, mientras lo que antes era cálculo y contención se transforma en generosidad medida, consciente y equilibrada. En medio de esta etapa se manifiesta la carta del faro índigo, y esta carta habla de guía interior fortalecida, de una intuición que ya no dudas cuando se trata de dinero o decisiones importantes. Este faro no ilumina solo tu camino, ilumina también a quienes buscan tu consejo porque reconocen en ti una sabiduría práctica, que nace de la experiencia vivida y aprendida. Puede que alguien más joven te pida orientación sobre inversiones, trabajo o gestión de recursos, y te sorprendas al darte cuenta de cuánto has aprendido sin darte cuenta. Esa autoridad natural no se impone, se reconoce, y eso te coloca en una posición de respeto que trasciende lo económico, y se basa en valores profundos y genuinos. Hay un consejo muy claro que surge en este momento, y es que no minimices lo que estás logrando por costumbre de restarte mérito, porque durante años aprendiste a no hacer ruido con tus éxitos, para no incomodar a nadie. Ahora es importante que celebres en privado tus avances,
Que revises tus cuentas con orgullo y que planifiques el futuro con ambición serena, sin culpa por aspirar a más. Permítete pensar en ese viaje aplazado, en esa mejora en tu hogar, en ese proyecto personal que siempre dejabas para después porque no era prioritario, ya que la abundancia también se honra disfrutándola con responsabilidad, sin caer en excesos pero sin volver a la mentalidad de escasez. Observo cómo esta etapa despierta en ti una nueva confianza, no basada en promesas externas, sino en resultados concretos que ya empiezan a notarse en tu día a día. Cuando recibas esa confirmación formal, ese ingreso esperado o esa propuesta definitiva, sentirás una mezcla de alivio y satisfacción que te hará recordar cada obstáculo superado, y en ese instante comprenderás que nada fue en vano, que cada dificultad te estaba preparando para manejar mejor esta prosperidad sin perder el equilibrio. Y esa comprensión te dará una serenidad que no depende de cifras exactas, sino de la certeza de que sabes sostener lo que llega, con equilibrio y confianza plena. A veces un pequeño cambio en casa, como mover muebles o pintar una pared, transforma completamente el ambiente y el ánimo, y quiero preguntarte algo sencillo. ¿Te gusta renovar tu espacio de vez en cuando? La carta del tesoro alba se hace presente con una suavidad poderosa, y simboliza el comienzo de una etapa, donde el dinero deja de ser una fuente de tensión, para convertirse en herramienta de expansión personal. Este tesoro no es solo material, incluye seguridad, autoestima y la libertad de tomar decisiones alineadas con lo que realmente deseas vivir, y empiezas a proyectarte con más ilusión, a imaginar próximos años con estabilidad y pequeños lujos merecidos, sin sentir que estás desafiando a la suerte. Todo lo que se ha movido en tu vida, culmina aquí con una sensación de justicia cumplida, y futuro prometedor que invita a seguir avanzando con esperanza renovada. Quiero que recuerdes siempre que esta recompensa no llegó por azar, llegó porque persististe cuando era más fácil rendirse, porque mantuviste tu palabra cuando otros cambiaban la suya, y porque aprendiste de cada caída sin convertirte en una persona amarga. Ahora caminas con más ligereza, con la certeza de que lo que viene es expansión y no retroceso, y esa actitud multiplica todavía más las oportunidades. Así que confía en tu criterio, administra con inteligencia, comparte desde la abundancia consciente y sigue avanzando con esa dignidad que te caracteriza. Gracias por permitir que te acompañe en este momento tan importante. Suscríbete y nos vemos en tu próxima lectura para continuar explorando juntos este camino.